Fernando Rodríguez tuvo el privilegio y el desafío de ser el primer defensor del vecino de Montevideo, el primer ombudsman, y bueno, a partir de allí generó un trabajo, un camino, recorrió un camino que nadie había recorrido antes, y en el medio de la campaña electoral por las municipales de la capital, nos parecía buena cosa convocarlo para hablar de esos temas. Bienvenido, un gusto recibirte, Fernando. Un gusto, Jaime, gracias por la invitación. Pero además, confieso que nos enteramos que, bueno, se estaba tramitando la venia como futuro vicepresidente del INAU. Exacto. No han asumido todavía, o sea que poco podemos hablar del INAU todavía. Pero no deja de ser también un desafío interesante porque ha sido uno de los puntos complicados, el tema de la minoridad. Venimos de un plebiscito con respecto al tema de la baja, que no fue, la propuesta no fue aceptada por la ciudadanía, pero digamos, es todo un desafío también, ¿no? Sí, yo creo que para cualquier sociedad que pretenda desarrollarse desde el punto de vista humano, el tema de la infancia es una prioridad, desde todo punto de vista, digamos, ¿no? La infancia que sufre situaciones de postergación en la educación, en lo social, en lo económico, en cuestiones de modelos, digamos, de desarrollo humano, tiene que ser una prioridad. Desde INAU, bueno, pensamos en digamos, una gestión de protección y de promoción de derechos de toda la infancia, ¿no? Como organismo responsable de la Rectoría de las Políticas de Infancia, de toda la infancia del país. Pero bueno, estamos recorriendo los distintos ámbitos del instituto, estamos muy entusiasmados con Marisa Linder, que va a ser la presidenta. Y seguramente el cargo de la oposición continúe Dardo Rodríguez. Es muy probable, del Partido Independiente. Eso es un poco lo que se ha conversado, lo que se ha hablado. Eso depende del Parlamento, es un acuerdo político, claro. Obviamente. Las veñas de ustedes ya fueron aprobadas. Las veñas nuestras ya tienen, sí, la semana pasada fueron aprobadas y estamos, suponemos, en horas de asumir la gestión del instituto. Perfecto. Motivo para el vernos nuevamente para hablar del tema del INAU. Pero como tú, simplemente la única pregunta que voy a hacer sobre el tema INAU es que tiene que ver con el tema del defensor del vecino. Las tantísimas veces que hablamos justamente sobre el tema del defensor del vecino o en tu carácter de defensor del vecino, siempre habías planteado el tema, o muchas veces en términos de derechos humanos. Sí. ¿No? El vecino, el ciudadano, tiene determinados derechos humanos que deben ser respetados, etcétera, etcétera. Ahora hablamos de eso. El tema de derechos humanos y el derechos humanos de los niños y adolescentes, muchos de ellos en privación de libertad o en las condiciones de la internación de los niños y adolescentes, es un tema clave y casi que una especie de talón de Aquiles del INAU. INAU-SIRPA, ¿no? Donde... Sí. Sí, yo creo que sí, que es un tema porque, bueno, a nivel internacional es un tema difícil de gestionar, digo, pero muy necesario. Hay que tener en cuenta que, bueno, nosotros estamos, digamos, con un marco de lo que es la justicia penal adolescente, ¿no? O sea, a veces cuando se habla de inimputable, bueno, está claro que eso no es así, diga, entre 13 y 18 años hay un sistema de justicia penal adolescente que lo que hace el sistema es, hacer responsables frente a actos de infracción ante la ley a adolescentes en esa edad. Lo que se requiere, digamos, es un sistema que atienda al adolescente infractor a la ley entre los 13 y 18 años en función de su desarrollo humano, psíquico y social, digamos, ¿no? A veces las prácticas de atención a adolescentes de 13 y 18 años se parecen más a prácticas de adultos privados de libertad que a lo que establece la Convención y los instrumentos internacionales de protección de derechos. Y bueno, en eso hay que seguir trabajando, digamos, ¿no? Han habido avances, faltan todavía, creemos, avances más importantes para que el Estado de alguna manera digamos, sea una herramienta de protección de derechos y también de marco de asunción de responsabilidades de los adolescentes. Porque, a ver, acá cuando se habla mucho de derecho y poco deber, no, en realidad el concepto de derecho es un concepto que si uno lo analiza adecuadamente, incluye el concepto de deberes. O sea, mis derechos terminan cuando empiezan los tuyos. Yo tengo el deber de circunscribir mis derechos al escenario de la compatibilidad con tus derechos. Entonces, mis derechos llevan también el concepto de la responsabilidad de mis deberes.
Y en la edad adolescente, esto es un tema a trabajar muy fuertemente. Al adolescente común y corriente, no solo el adolescente que falta la ley o infringe la ley, sino el adolescente, a nuestros hijos, a todos los adolescentes del país, es bueno, digamos, de alguna manera transmitir que el derecho tiene una contrapartida de deberes, porque es el respeto por los derechos del otro ser humano, digamos. ¿No? Fernando, ¿y el CIRPA pertenece al INAU? ¿Cuál es la situación institucional del CIRPA? Y bueno, hay una ley que lo establece como servicio desconcentrado y hay una apuesta, digamos, a un servicio descentralizado plenamente, digamos, ¿no? Un servicio similar a lo que es INAU hoy. ¿Y cómo el INAU, que se preocupa por el tema infancia, adolescencia, que cae dentro del INAU, cómo se vincula con el CIRPA? Con esos jóvenes problemáticos. ¿En el día de hoy? Sí. Bueno, en el día de hoy el CIRPA es un servicio de INAU. Perfecto. La apuesta de alguna manera es que en un futuro sea un servicio descentralizado, o sea un organismo similar al INAU. Ambos nos vincularemos con el MIDES. Que es el ministerio vinculante. Exacto. Del INAU y lo va a ser del CIRPA. Exacto. ¿Quién designa al director del CIRPA? Bueno, el CIRPA tiene una comisión delegada que la designa el directorio de INAU. Perfecto. ¿Ustedes están manejando algún nombre? Sí. ¿Se sabe o no se puede decir? No, digamos, ha salido en la prensa, pero en realidad yo como director designado recién, no quiero... ¿No continúa Villaverde? No. Perfecto. ¿Cómo ves la campaña por las municipales de Montevideo? Bueno, la veo que está en un momento creciente en cuanto a los temas importantes. Creo que hay mucho elemento porque hay muchos candidatos. Me preocupan la ausencia de algunos temas. ¿Por ejemplo? A ver, nosotros en la Defensoría del Vecino trabajamos mucho, yo diría, 3 temas grandes, digamos, ¿no? Y no eran temas que los inventábamos, o sea, nosotros siempre tuvimos la preocupación y nos ocupamos de meter mayor energía en aquellos temas que venían más reclamados por los vecinos, y que tanto en nuestras recorridas como vecinos que concurrían a la Defensoría nos traían esos temas. Y hay 3 temas que son muy, muy fuertes, digamos. Cuando yo terminé el año pasado mi gestión, aparecían en los primeros lugares. Primero, el tema de la convivencia vecinal. Tenemos problemas de convivencia, tenemos dificultades para resolver conflictos, tenemos problemas en Montevideo para hacer cosas juntos, tenemos problemas para generar comunidades seguras y una comunidad segura, a mi entender, no es una comunidad con policías, más allá de que el servicio policial es una necesidad importantísima, pero yo creo que la comunidad más segura es la comunidad que más se vincula entre sí los vecinos. Esa es la mayor seguridad. El mejor policía que puede tener un barrio es que los vecinos se conozcan. Ahora antes de entrar acá, estaba leyendo un artículo del Observador que hablaba de usar el WhatsApp como instrumento en el Cerrito de la Victoria, como instrumento de protección. Hay que usar todo como elemento de protección. ¿Te acordás de aquello del pito en algún momento, el silbato, no? Pero la columna vertebral de todo esto, la mejor red que podemos utilizar es el vínculo. Que se conozcan los vecinos, que hablen entre ellos, que se junten, que se reúnan. Que generen confianza. Que haya confianza, que haya alertas, voces de alerta. Entonces, el tema convivencia, yo no lo he visto muy trabajado en la campaña, y me parece que desde lo municipal, no como una responsabilidad exclusiva, de la Intendencia, pero sí la Intendencia puede aportar mucho a generar espacios de mejora de la convivencia y resolución pacífica de conflictos. Yo en los últimos años trabajamos mucho con el equipo de la Defensoría en la formación de mediadores comunitarios. Yo todavía no entiendo bien, no logro captar por qué en Uruguay al tema de la mediación comunitaria se le ha dado poco espacio. Hace 16, 17 años que la Suprema Corte de Justicia tiene un programa de centro de mediación. La Asociación de Escribanos también ha estado trabajando en eso. Claro, ha estado formando, pero no tiene centros de mediación. No. O sea, hace 17 años Montevideo tiene solo 5 centros de mediación.
y las cuestiones conflictivas han aumentado exponencialmente. O sea que el programa no ha podido responder en infraestructura, en cantidad. Y además institucionalmente es muy complicado dónde resolver esos diferendos. Claro. Pero el esfuerzo que ha hecho el programa de centros de mediación ha sido muy importante. La gente concurre, la gente sí. Yo soy mediador comunitario y una de las cosas que tenemos claro es que la mediación es una herramienta muy hábil en un determinado momento del conflicto. Si ese conflicto pasa la curva, ya las herramientas tienen que ser otras. Pero cuando emerge el conflicto, donde el diálogo es posible y todavía se mantiene determinados niveles de confianza, la herramienta de la mediación comunitaria es muy hábil. Digamos, en muchos países de América Latina la mediación se ha utilizado, en Europa también. Hay mediaciones en distintos niveles. Obviamente hay mediación en conflicto entre países, pero hay mediación cotidiana, comunitaria, que ayuda a resolver conflictos. Nosotros una de las cosas que trabajamos mucho y aplicamos mucho la técnica de la mediación, y yo he escrito algunas cosas después de que dejé de ser defensor del vecino, hubo una publicación de la Universidad Católica del Uruguay hace pocos días con un artículo mío en este sentido, la mediación entre los conflictos entre empresas y comunidades, por el tema contaminación, por el tema ruido, por el tema basura, por el tema tráfico de vehículos pesados. Entonces, la mediación es una herramienta que hay que difundirla, hay que trabajarla. Y yo, mi preocupación es que en la campaña electoral veo no escucho a los candidatos hablar de un problema central que tiene Montevideo, que es un deterioro de las relaciones vecinales. Da la sensación que los mensajes se reducen a 2 o 3 aspectos. Sí. Basura, tránsito. Impuestos. Sí. Impuestos. Y para de contar, ¿eh? Sí. Que son todos temas bien importantes, digo, pero en la vida cotidiana de la gente, yo te diría, por lo menos de lo que nosotros analizamos en los 7 años y medio que yo estuve en la Defensoría del Vecino, que le preocupa más la convivencia que la basura. La basura es un problema, ¿no? O sea, y es un problema que la gente no lo vea como un problema. Claro. Pero el mayor desgaste y la mayor pérdida de calidad de vida en Montevideo, en muchas zonas, y no zonas pobres ni zonas ricas, zonas medias, en todo Montevideo, es por las dificultades, por los conflictos vecinales. A veces el conflicto vecinal tiene una connotación también vinculada a la basura. Por ejemplo, un mal uso del contenedor por parte de algunos vecinos genera un conflicto en todos los vecinos. Por problemas vinculados, digamos, a la limpieza del entorno de una casa. Problemas vinculados a la contaminación acústica. Problemas vinculados, por ejemplo, a la tenencia irresponsable de mascotas. Por higiene, por ladrido, Entonces, todas esas cosas van generando en la población un deterioro en los vínculos y no le estamos aportando herramientas para resolver esa situación de conflicto vincular. ¿Y la Intendencia tiene capacidad de respuesta para resolver satisfactoriamente esos conflictos que se generan? No lo ha tenido, pero podría tenerlo, ¿no? Debería tenerlo. Esto no es difícil. Yo, digamos, desde la administración de Ehrlich, yo vengo proponiendo que cada centro comunal tenga un centro de mediación. ¿Qué implica esto? Jamás sentimos como propios los centros comunales. Los centros comunales tienen un problema de sintonía con su vecindario, con su área de acción. Sí, es probable. Eso ha sido un problema. Sí. Pero bueno, tal vez brindando servicios que tengan directamente que ver con necesidades sentidas por la población. Yo, a la administración de Ehrlich le decía, bueno, instalemos un centro de mediación por cada uno de los 18 centros comunales. Y empezar a ofrecer el servicio, empezar a ofrecer 4 horas con 2 mediadores. Eso no es costoso, se necesita una habitación chica. En realidad es muy económico en términos de los resultados que uno puede aportar. Después lo volví a proponer a los municipios. Y bueno, igual 18 es mucho, vamos, 8 municipios, que cada uno de los 8 municipios tenga un centro de mediación. Yo creo que esto la Intendencia lo podría coordinar, inclusive con la Suprema Corte de Justicia, con otros servicios. Se podría hacer con pasantías. Nosotros hicimos un ejercicio en acuerdo con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Trajimos varias veces un docente que es un referente en América Latina, Alejandro Nató, un formador de mediadores. Creo que lo entrevisté en la radio. Sí, estuvimos en la radio contigo, ahí está.
Y ahí capacitamos 55 mediadores y mediadoras, gente que quedó preparada. Al año volvimos a traer a Nató, hicimos una reunión con ellos a ver cómo iba siendo la práctica, generamos algunas pasantías en los centros de mediación del Poder Judicial. Toda gente muy entusiasmada, muchos eran concejales vecinales, con muchas ganas de que los municipios respondieran y abrieran centros de mediación. A ver, hablamos de los temas ausentes en la campaña. Convivencia, está ausente. A mí me gustaría que los candidatos hablaran del tema de qué puede aportar la Intendencia en el tema de convivencia. Aclaro, no es que piense que la Intendencia es el único responsable y la única institución estatal que puede hacer cosas, pero puede hacer mucho, porque la Intendencia tiene una de las mayores redes de servicios distribuidas en todo el departamento. Claro. Entonces, esa infraestructura, esos servicios que ya tiene instalados, centros comunales, policlínicas, bibliotecas, los mismos municipios, es muy vasta la red de servicios que la Intendencia tiene distribuida en todo Montevideo. Eso se podría utilizar para aportar una mejoría importante en el tema de los vínculos. Porque si uno mejora la relación vincular de los vecinos, después mejora otras cosas. Mejora la seguridad de la zona, mejora el tema del cuidado de la ciudad, el cuidado por el tema de mejor tratamiento de la basura. O sea, es como ir al corazón de muchas de las problemáticas montevideanas y está ausente en las campañas. Es una preocupación. ¿Algún candidato te pidió asesoramiento o has hablado con alguno por tu experiencia del defensor del vecino? En realidad sí. En la etapa previa a que mi nombre se manejara para vicepresidente de INAU, podría decir que tuve la satisfacción de que varios de los que hoy son candidatos me propusieron determinadas cosas. ¿De varios partidos? Y de varios partidos. Sí. Eso es una cuestión que me parece que cosechamos en la gestión de la Defensoría, que no podía ser de otra manera, pero logramos un buen vínculo con todos los partidos. Y en general, bueno, hubo una valoración, no solo de la persona, porque, a ver, yo no trabajé individualmente, trabajé con un equipo, formamos un equipo. En todo caso, tuve la capacidad de armar equipo y cogestionar la Defensoría, teniendo claro que yo era el defensor, pero apoyado en un equipo muy valioso, muy humano, muy profesional, con muchísimo compromiso. Y en general eso fue bien valorado, más allá de algunas controversias propias de cualquier defensor del pueblo que quiera hacer bien las cosas y que hace las cosas más o menos bien. Hay controversia con el sistema político porque termina siendo, o sos un órgano de contralor, y a lo político el contralor, digamos, tiene sus dificultades. Bueno, de hecho tu salida fue consecuencia de temas políticos, ¿no? O sea... Lo que pasa es que la designación del defensor de vecinos es un acuerdo político. Bueno, la figura ya fue un acuerdo político. Claro. Nosotros cumplimos todo el mandato de los 6 años, más un año y medio más, que fue el proceso de análisis y de selección de quien es ahora la defensora Ana Agostino, digamos, ¿no? Pero bueno, en función de la pregunta, sí, varios candidatos de distintos partidos me consultaron y hasta me ofrecieron, digamos, cuestiones. Y en realidad yo rechacé porque yo quería aportar desde un lugar independiente. Bueno, tuve un acercamiento mayor al equipo de Daniel Martínez. Pero bueno, sin un compromiso fuerte, digamos, porque bueno, me parecía que he construido también como un perfil independiente. Yo soy frente amplista, eso está claro, y si bien durante mi ejercicio como defensor del vecino entendí que éticamente yo tenía que desafiliarme y ser, digamos, un actor independiente desde el punto de política, pero desde el punto de vista del proyecto social y proyecto político, sigo siendo frente amplista, soy frente amplista y digo, voy a estar representando al gobierno en el INAU, ¿no? ¿Qué bolilla le da la Intendencia al defensor del vecino? Uno siente a veces que arabas en el desierto, o un vecino a veces se sentía que la comuna no atendía los reclamos, aún viniendo con la mediación del defensor del vecino. A ver, yo creo que fue un proceso creciente. Y ahí aspiro que siga siendo independiente en la respuesta. No, claro, sí, totalmente. No, totalmente. Porque aparte esto lo hemos conversado mucho con Ana Olivera. A ver, una figura nueva,
una figura que al principio se pareció o se identificó mucho más como un organismo de contralor que como un organismo de promoción de hacer las cosas bien. Nosotros nos fuimos configurando como un organismo que le proponía a la Intendencia hacer las cosas bien, hacer las cosas mejor. ¿Desde qué punto de vista? De hacer las cosas como el Estado tiene que hacerlas con enfoque de derechos humanos. O sea, el Estado tiene que ser el mejor y el primer protector de los derechos humanos. Cuando hay alguna disfuncionalidad en el Estado, eso afecta a algún derecho. O porque un expediente se demora más del tiempo que tiene que demorarse, o porque hay una resolución que no está fundada, y eso implica, digamos, una afectación al debido proceso administrativo, por lo tanto vulneración de un derecho, o cuando hay un vecino que no es atendido por un director, o que no tiene una respuesta satisfactoria, o que no tiene una respuesta, porque a veces la respuesta no es satisfactoria. Lo que no puede hacer el Estado es estar en silencio frente a la propuesta, a la consulta del vecino. Entonces nosotros nos fuimos convirtiendo en un organismo que proponía a la Intendencia, una vez observada la disfuncionalidad, mejorar la gestión. En esa mejora de la gestión iba un sentido de protección de derechos. Costó mucho entender esto. Esto costó mucho entender. Cuando nosotros, si vos haces el seguimiento, digamos, de nuestra presencia en la prensa, nunca hicimos una crítica que no fuera al lado de una propuesta. Esto nos cuidamos muchísimo, porque criticar es muy fácil. Y ser defensor del vecino puede ser muy simpático. Decir siempre lo que el vecino quiere que diga. Nosotros nunca nos paramos ahí y dijimos, bueno, muchas veces tuvimos la exigencia de vecino, vos, defensor del vecino, ¿por qué no dice tal cosa? Porque no tenemos claro todavía qué decir. Por lo tanto, no decimos nada. Y rechazábamos muchas entrevistas con los medios, que esto, vos sabés que a veces genera dificultades, porque cuando querés decir algo no tenés a los medios. Claro. Rechazamos muchas veces alguna entrevista porque queríamos hacerle entender al periodista que no teníamos nada para decir. Y para decir lo mismo que está diciendo el vecino, que es la queja, el perjudicado, que lo diga el vecino. ¿Por qué lo vamos a decir nosotros? Entonces, proponíamos y teníamos presencia pública cuando teníamos una propuesta para hacer. Y ese fue el camino por el cual optamos, digamos, para que tanto la administración como los vecinos nos vieran como un organismo que proponíamos mejoras en la gestión de la Intendencia. ¿La Intendencia lo entendió? Bueno, nosotros empezamos a ver el entendimiento de esto en la asunción de Ana Olivera. En realidad, en la administración anterior fue como bastante dificultoso que esto se entendiera. A ver, quiero ser justo con esto. Algunos directores de la administración Ehrlich lo entendieron rápidamente y actuaron en consecuencia. Y nos fue muy bien. Nosotros tenemos, en las primeras estadísticas teníamos que algunos departamentos de la Intendencia nos respondían en un 100% de nuestras recomendaciones. Por otro lado, teníamos departamentos que no nos respondían y que la respuesta estaba en el entorno del 22%, 23%. Ahí uno ve, digamos, la influencia y la incidencia de la persona. Aquel director que entendió rápidamente dijo, bueno, esto, inclusive decían, esto me sirve. Claro. Porque es un análisis. Yo tengo un equipo, en todo caso, que está analizando esto, me lo trae bastante procesado y yo tengo que incorporarlo, capaz que no en un 100%, pero es una orientación importante para mejorar la gestión. Cuando llegó la administración de Ana Olivera, de hecho Ana Olivera nos pidió una entrevista durante el proceso de candidatura hacia la Intendencia, eso fue una muy buena señal, y ahí de alguna manera comprometió de que iba a poner atención a lo que nosotros aportáramos, y que en la medida, digamos, de la pertinencia de nuestro aporte lo iba a incorporar en su gestión. Nosotros ahí empezamos a notar un cambio importante. Pasamos, digamos, llegamos hasta en el entorno del 64-67% de respuestas positivas. Que esto comparado, digamos, con el universo internacional, nosotros nos vinculamos mucho con defensores de toda América Latina y de España también, porque tuvimos un acuerdo con el defensor del pueblo de España. Y esta cifra, digamos, que un defensor del pueblo tenga un 64-67% de respuestas positivas, es un buen parámetro. Porque, ¿qué pasa? El defensor del pueblo siempre recibe las cosas más complicadas para resolver. Entonces,
trabajamos en un escenario complejo. El defensor del pueblo trabaja en el escenario más complejo de las políticas públicas, porque lo otro la gente lo resuelve directamente con el Estado. Claro. Lo que no resuelve después de ciertos desgastes del vecino es lo más complicado. Y también es lo más complicado para la administración resolvérselo. No que no lo resuelva por desidia de la administración. No, no lo resuelve porque es complicado. A veces no lo resuelve porque no pone las energías suficientes para resolverlo. Entonces, las energías del defensor del pueblo le ayuda a la administración a resolver bien las cosas. En conclusión, la Defensoría del Vecino se fue insertando en la administración y fue teniendo niveles de respuesta positiva. Esto implica protección de derechos, implica respuesta a los vecinos, crecientes. Y terminamos 7 años y medio de gestión, yo digo, trazando un camino bien interesante, que hay que profundizar. Hoy la Defensoría todavía sigue siendo un organismo con pocos recursos. Sí, igual tiene mucho menos visibilidad que cuando tú estabas. Casi no tiene visibilidad. Lo digo como periodista. Recibíamos periódicamente materiales de ustedes, hasta que tú estuviste. Ahora prácticamente no se recibe nada. Pero bueno, ese tema para hablarlo con la actual defensora del vecino. El tema, Fernando, es que a mí me preocupa, como habitante de esta ciudad, cuando se quiebra la confianza independientemente de lo que uno haya votado, con la administración. La Intendencia de Montevideo es quien debe velar por los intereses de todos. Y hay casos, por ejemplo, voy a poner 2 casos. Los carritos, ¿no? Hay una cantidad, se dicen una cantidad de cosas vinculadas a los carritos. Estuvieron acá los recicladores hablando de que, bueno, se los pretende expulsar, cuando fue la propia administración que los legitimó haciendo un censo, dándole un numerito, una chapita. Entonces, hay mensajes contradictorios. Sí. Por un lado los legitimás y por otro lado, por la vía de los hechos los vas expulsando. Le pones límites a la zona, le cambias los contenedores para que no puedan hurgar. Entonces, ¿qué es lo que quiere la administración? Y el otro temas como por ejemplo el del corredor Garzón, que se defendió la gestión y la construcción durante mucho tiempo, se desoyó a los vecinos que tenían parte en todo esto, a las empresas de ómnibus, en mucho tiempo costó para que se reconociera el error. Cuando se reconoce el error, se sustituye un jerarca que se lo premia con otro cargo, y ahí está el corredor Garzón, donde prácticamente no se sabe qué se quiere hacer. Entonces, ¿cuáles son las señales que le da el Estado departamental a la ciudadanía? Sí, varios temas, ¿no? Tocaste, no digo, pero a ver, a mí me parece que hoy por hoy, digamos, en lo que ha sido el crecimiento de los sistemas democráticos y la modernización y la reconceptualización de qué es la democracia, hay que tener en cuenta que las políticas públicas no solo son públicas porque atiendan al público, sino que deben ser públicas porque se construyen con el público. Tal vez esto es un concepto complicado para explicarlo en poco tiempo y para entenderlo para los vecinos que siguen la nota, digo, pero antes se pensaba que lo público era porque el Estado hacía cosas para el público. Hoy por hoy, en lo que es la combinación entre democracia representativa, democracia participativa e inclusive democracia directa, el concepto es que lo público no es solamente que va dirigido al público, sino que se construye con el público. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me parece que las políticas, fundamentalmente las políticas de infraestructura en una ciudad y el diseño de la ciudad de largo plazo, hay que hacerlo con la gente. O sea, no existe, digamos, el administrador o el político que tenga tal nivel de claridad que pueda plantear un proyecto que contemple 100% la demanda ciudadana. La demanda ciudadana hay que ir a buscarla. Ahora, yo lo he dicho muchas veces, yo acompañé a Gerardo Urse en muchísimas reuniones vinculadas a todo el tema del sistema de transporte metropolitano y específicamente a la obra del corredor Garzón. Y yo estoy convencido que la administración oyó muchos de los vecinos. Muchas horas de oír, estoy diciendo oír, ¿no? A los vecinos. En el escuchar hubo problema. Yo creo que traducir todo lo que se oyó en alertas, en cambios, en adecuaciones al proyecto original, ahí hubo un desfasaje.
Hay un desfasaje. Y yo creo que ese desfasaje tiene que ver con el convencimiento que tiene que tener un administrador de la ciudad de que tiene que hacer política pública con el público. Y si los vecinos dicen, esta situación va a agregarle 10 minutos a mi traslado de Sayago al centro, eso hay que escucharlo y eso hay que resolverlo. Si los vecinos dicen, bueno, es muy incómodo tener una terminal en tal lugar cuando yo vengo de allá y antes seguía, ahora tengo que entrar, bajarme, subir, cosas que se escucharon después que la obra estuvo hecha. Debería haberse escuchado antes, de alguna manera. Insisto, me parece que tiene que ver con esta cuestión de el perfil de los gobernantes y la reconceptualización de qué es la democracia. Y la idoneidad, entonces, porque... la idoneidad en el marco de este concepto, claro, digamos, bueno, ¿no? Porque antes se convocaba a idóneos en la temática específica. Pero ahora hay que convocar a idóneos en la relación con lo público, digamos, en la relación con la gente. Y el director político es el gran responsable de ese vínculo ciudadano con la administración. Porque después lo otro lo transforman los arquitectos y los urbanistas. O sea, el político es el que de alguna manera administra la política, administra el vínculo con la ciudadanía. En esta cuestión de lo político en términos del cuidado de la polis, el cuidado de la ciudadanía, digamos, ¿no? Es cuidar a la gente, el escuchar, el ser muy perceptivo y el poder transformar en definiciones políticas lo que escuchó, lo que recibió, digamos, de la ciudadanía. El mejor urbanista es el que utiliza la ciudad. Es el ciudadano, que anda a pie, que anda en auto, que anda en ómnibus, que anda... Entonces, a ese urbanista hay que escuchar muchísimo de alguna manera. Y transformar, digamos, esa escucha en definiciones políticas. Yo creo que en esto, a ver, esta administración generó, digamos, como una experiencia muy importante de los errores. La expectativa es que esos errores puedan plasmarse en cómo hacer política pública. Está bien, cuestan caro los errores, ¿no? Son caros, sí. Y es el dinero de todo. Es muy fácil administrar el dinero de nosotros. A ver, hay que ser también justos en toda medida. Y en realidad el corredor Garzón ha sido utilizado políticamente también, digamos, ¿no? O sea, claro. Las dos cosas. Han habido errores, pero también se han magnificado. Y bueno, y me parece que yo insisto con esto. Hay algunas cosas de la administración de la ciudad. Esto es muy difícil lo que voy a decir. Digo, muy difícil hablar de la práctica. Pero yo se lo he dicho, digamos, en la Junta Departamental y a todos los partidos. Hay algunas cosas que deberían tener el acuerdo político o dos niveles de un acuerdo político. Primero, de generar políticas de largo plazo. Sí, para no, digamos, para no improvisar o para no hacer cosas que sean parches. A largo plazo. ¿Qué queremos en el 2000? Bueno, hasta el proyecto 2000, Montevideo 2030. Ahí hay una línea bien interesante. Yo creo que hoy por hoy hay que ir más lejos, digamos, ¿no? 2030 es mañana. Sí. Y estas obras de infraestructura son para muchos más años que 15. Exacto. Pero bueno, pensarlo en 2030, 2050. Cuando se acuerda eso, lo único que debería formar parte de la política electoral es el cómo hacerlo. Pero no el hacerlo o no hacerlo. Está bien. Porque me parece que se desgastan algunos temas por ponerlos como punto focal de una campaña electoral. ¿Por qué, por ejemplo, el saneamiento, que es una obra, es más, es una política pública que comenzó en dictadura? Sí, cierto. Los planes de saneamiento. Hoy estamos por empezar el quinto. Una ciudad con un altísimo porcentaje de saneamiento, de las mejores de América Latina seguro y del mundo. 90 y pico % ciudad saneada. Política pública. No ha habido administración que haya cuestionado eso. Se ha invertido muchísimo dinero, pero no ha formado parte de ninguna campaña
política. Ahora aparecen algunas cuestiones vinculadas al saneamiento, pero en realidad tímida, en el sentido que quien lo pone como campaña dice, hay que terminar ejecutando los planes de saneamiento que ya están previstos y que vienen desde muchos años, porque aparte son obras que necesitan muchos años. Todo el reordenamiento de la vialidad de Montevideo y el transporte y el tránsito necesitan un ordenamiento territorial y un ordenamiento, pero mucho más allá de 5 años, de 10, de 15, porque crece digamos, la presencia de vehículos, crece el transporte colectivo, crece el transporte individual, del cual Montevideo no tiene absolutamente ninguna regulación. La persona que va solo con su auto y recorre todo Montevideo sin ningún tipo de restricciones. Acá hay una cuestión también de ponderación de derechos, digamos, ¿no? O sea, el derecho de un ómnibus que transporta 50 personas frente al derecho de un auto que transporta una sola persona. Si uno pondera los derechos, debería darle una prioridad al que transporta 50 o 60 personas. Hoy por hoy tienen la misma prioridad. Claro. Eso no es coherente. Es muy difícil administrar una ciudad sin hacer una ponderación de derechos en términos de utilización de la vialidad del tránsito. Bueno, digamos. Y ahí volvemos al tema inicial de los derechos humanos, de los ciudadanos, pero bueno. Es que el Estado tiene que administrarse con enfoque. Nosotros hicimos un estudio, creo que alguna vez conversamos contigo en la radio, sobre el presupuesto con enfoque de derechos humanos. Sí, sí. O sea, los presupuestos en Uruguay se arman con enfoque administrativo. Sí, claro. No, tienen que estar los derechos humanos ahí. La plata garantiza derechos. Sin duda. Bien administrado. O perjudica o vulnera derechos si no lo administramos bien. Tema para conversar en otro momento. Gracias por haber venido, Fernando. Gracias a ti, Jaime.